¿Qué tal están? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 11 de la práctica del polinomio de Taylor. En este caso lo que nos piden es lo siguiente. Tenemos un valor que queremos aproximar que va a ser raíz cúbica de e, ¿sí? Entonces acá esto lo que queremos hacer es aproximarlo, ¿sí? Y obviamente lo que vamos a usar es el polinomio de Taylor. Entonces la primera idea, ¿sí? O lo primero que nos pide el ejercicio es lo siguiente. Dice: pruebe que el polinomio de Taylor de orden 5, ¿sí? Centrado en x, ¿sí? Centrado por ejemplo en x igual a 0, ¿sí? Bueno, de todo este conjunto, ¿sí? De esta función que es e a la x, ¿sí? Lo que vamos a conseguir es un error, ¿sí? Vamos a conseguir un error menor que 1 sobre este número que está acá, 174.960. Entonces tenemos que probar un poco esta idea, ¿ok? Entonces, la idea, ya les digo, tenemos que calcular la aproximación de este valor y con un polinomio de orden 5, ¿sí? Centrado en x0 de esta función, probar que el error es menor que esto. Eso es un poco lo que nos piden. Entonces, en este caso la idea es tratar de probar, ¿sí? Lo que sería lo siguiente. Primero tenemos que pensar, ¿qué es la raíz cúbica de, ¿sí? Pensándolo como el resultado de esta función, ¿sí? De e a la x. Bueno, en este caso, raíz cúbica de es lo mismo que decir e a la 1/3. Por lo tanto, en este caso, la imagen de 1/3 de esta función va a ser e a la 1/3 y nos va a dar ese valor que queremos encontrar. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea. Tratar de interpretar primero qué es lo que quiere decir el ejercicio en ese caso. Entonces, dado esto, ¿sí? ¿Cómo tenemos que aproximar la función? Bueno, ahí es donde entra a jugar el polinomio de Taylor. Por un lado, nosotros sabemos que, ¿sí? E a la 1/3, es decir, es la imagen de f a la 1/3, y por lo que nosotros vimos del resto y del polinomio de Taylor, esto es, el polinomio de Taylor en este caso es de grado 5, ¿sí? En 1/3, más el resto, ¿sí? Que nosotros tenemos ahí en 1/3. Entonces, en este caso, la idea nuestra es acotar el resto, ¿sí? De orden 5 de 1/3, ¿sí? Y probar que esto es menor que el módulo de esto, que es menor que 1 sobre 174.960. Entonces ahora procedemos a calcular este resto con las fórmulas que nosotros ya conocemos, ¿ok? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo es el resto de orden 5 en 1/3? Bien, en este caso va a ser la derivada sexta, porque es la derivada siguiente, ¿sí? Para algún valor c, recuerden que este valor c no lo conocemos, sino que solamente podemos acotarlo por el x al grado, ¿sí? Que va a ser x a la sexta sobre factorial de 6, ¿sí? Donde ya sabemos que la imagen de la función va a ser e a la x y que ese valor c que no conocemos va a estar entre 0 y 1/3, que es el valor que queremos acotar, ¿ok? Bien, entonces, fíjense, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el polinomio de Taylor, ¿sí? Pero en este caso, dado que la función que nosotros tenemos es e a la x y esta es la única función cuyas derivadas son siempre las mismas, ¿sí? Vamos a obtener que si derivamos sucesivamente e a la x y llegamos a la derivada de orden sexta, vamos a obtener la misma función, e a la x también. Entonces esto nos simplifica bastante el camino, ¿sí? Porque cuando vamos a calcular el resto de orden 5 en 1/3, esto nos va a quedar como e, que es la derivada sexta, ¿sí? A ese valor c que no conocemos, por 1/3 a la sexta, ¿sí? Sobre 6 factorial. Y esto nos va a quedar como e a la c, ¿sí? Esto 1/3 a la sexta es 1 sobre 3 a la 6, por eso va a quedar 3 a la 6 por el factorial de 6, ¿ok? Y ahora la idea es acotar el error que cometemos en este caso, ¿sí? Entonces, el resto de orden 5 en 1/3, esto nos va a quedar en módulo, ¿sí? Igual a, calculamos el valor de esto, o sea, e a la c, que queda expresado como está, 3 a la sexta por factorial de 6, ¿ok? Entonces, e a la c queda como viene, ¿sí? E a la c sobre 3 a la sexta por factorial de 6, en este caso ambos valores son positivos, así que no hay problema, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y esto va a quedar que va a ser menor, ¿sí? Que el valor que nosotros queremos acotar en este caso, ¿ok? Nosotros dijimos que en este caso, ¿sí? Nosotros dijimos que nuestro c iba a estar entre 0 y 1/3, por lo tanto también podemos decir que si c es menor a 1/3, entonces
también este c que va a ser menor que 1. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Yo para acotarlo voy a tomar un valor determinado que va a ser e a la 1. ¿Sí? Y ahí con eso lo vamos a poder acotar. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto va a ser menor que e a la 1. ¿Sí? Sobre lo que nosotros tengamos ahí, ¿sí? O mejor dicho, e menor que 3. ¿Sí? Entonces en este caso va a ser 3, ¿sí? Sobre 6 factorial por 3 a la sexta, y esto nos queda menor que 3 sobre 6 factorial por 3 a la sexta, que esto nos va a quedar como 3 a la quinta después. Entonces, e a la c, ¿sí? Sobre 3 a la sexta por 6 factorial va a quedar menor que 1 sobre, ¿sí? 6 factorial por 3 a la quinta. ¿Ok? Y esto es lo que nos va a quedar como 1 sobre 1700, 174.000, perdón, 960, que es el valor en definitiva que queremos buscar. Si no, de otra forma, ¿sí? Este valor 1700, este valor 1740, perdón, 960, ¿sí? Lo podemos expresar como si fuera un producto, digamos, de estos valores de 3 elevado al algo, ¿sí? Por otra cosa, ¿sí? Y en este caso ahí sacamos cuánto es el 6 factorial. Es una de las técnicas que se puede usar tranquilamente. ¿Ok? Entonces con eso vamos sacando el valor. Lo que nos pregunta la segunda parte del problema es lo siguiente, ¿sí? ¿Qué grado debe tener el polinomio de Taylor, ¿sí? O sea, P de n, porque es el grado n que queremos calcular, para que el resto, evaluado en ese punto, nos dé menor que 10 a la menos 8? ¿Sí? Eso es un poco la idea. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder sacarlo? A ver, lo que nos dice acá es que el error cometido en módulo debe ser menor que 10 a la menos 8. Entonces tenemos que partir desde ahí, ¿sí? Entonces vamos a partir pensando en lo que nos dice en este caso. El resto de orden n de un tercio, ¿sí? Esto nos va a quedar menor que 10 a la menos 8, ¿sí? Ahí ponemos la expresión que vimos en la parte anterior del ejercicio, ¿ok? Como nos quedaba el resto de orden n en un x determinado, esto nos quedaba como e a la c, ¿sí? Por sx a la n más 1 sobre n más 1 factorial. En este caso, si es un tercio, resto de orden n de un tercio, esto nos va a quedar como ese e a la c, que no conocemos, por un tercio a la n más 1 sobre factorial n más 1 factorial. ¿Ok? Entonces, pensando en esta expresión, esto nos va a quedar como e a la c, acá en este caso todos los números son positivos, ¿ok? Entonces esto nos va a quedar como e a la c por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, esto es menor a 10 a la menos 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos da el problema como tip? Sí, que es una de las cosas que no puse en el enunciado, pero para que se entienda la idea. Nos da la idea de que e es menor que 3. ¿Sí? Esto lo que nos dice, o el indicio que nos da, es tratar de acotar, ¿sí? Tratar de acotar con esta desigualdad que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Entonces, vean cómo está desarrollado este ejercicio a partir de esto, ¿sí? Nosotros tenemos, vuelta a la expresión, e a la c por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Esto va a ser menor que, si es menor que 3, esta desigualdad se mantiene cuando yo en vez de usar e uso 3 elevado a ese número c. Esa es un poco la gracia de esta ayuda que nos da el problema. ¿Okay? Perdón, acá en vez de poner x tendría que haber puesto un tercio, porque ya lo estamos resolviendo. Por un tercio a la n más 1 sobre n más 1 factorial. ¿De dónde sale pasar de esto a esto? Bueno, esto es muy sencillo. Acá lo que hacemos en este caso, ¿sí? Esto va a quedar de la siguiente manera, fíjense. Yo digo que es menor que 3, ¿correcto? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar, por ejemplo, e, ¿sí? Yo elevo a la c a ambos lados y la desigualdad se mantiene, ¿ok? Multiplico por un tercio a la n más 1 a ambos lados y la desigualdad se mantiene también, ¿ok? Y después divido ambos lados por n más 1 factorial y la desigualdad se sigue manteniendo. Entonces digo, para que se vea de dónde sale esta ayudita que nos da el problema, ¿ok? Lo divido acá. Entonces esto cómo nos va a quedar, ¿sí? Nos queda que e a la c, ¿sí? Así como nos queda de esta manera, ¿sí? 3 a la c, en este caso nosotros vamos a tomarlo como que es o sea, de esta desigualdad, ¿sí? La voy a volver a copiar acá, e a la c por un tercio de n más 1, vamos a tener que buscar otra cosa que nos ayude en este sentido, ¿sí? 3 a la c por un tercio de n más 1 sobre n más 1 factorial.
Y esto va a ser menor que 3 elevado a cualquier cosa, si es que ese número está entre 0 y 1/3. Esto va a ser menor que 3 elevado a la 1, ¿sí? 3 a la 1/3 de n más 1 sobre n más 1 factorial. Que en este caso, si ustedes lo ven, ¿sí? Esta expresión, sigo acá, esta expresión nos va a quedar como 3 sobre n más 1 factorial por 3 a la n más 1, ¿ok? Bueno, ahora la idea es cómo se sigue con esto más adelante. Entonces, seguimos acá, ¿ok? La idea acá es tratar de lo que obtuvimos recién, ver cómo lo podemos poner con nuestra expresión del resto, ¿sí? Fíjense, 3 sobre n más 1 factorial por 3 a la n más 1, ¿sí? Que es lo que quedó, que es lo que yo les mostré recién en este caso, ¿sí? Esto lo que nos dice es que el resto de orden n, ¿sí? De 1/3, el módulo de esto es menor que 1 sobre n más 1 factorial por 3 a la n. Entonces en este caso nos queda el resto como ustedes ven acá, ¿sí? Y acá lo que hacemos es obtenemos, vamos probando con distintos valores, ¿sí? O sea, llegamos a la expresión mínima, ¿sí? Acá la vamos a ir probando, por ejemplo, con n igual a 5, que es en el caso anterior, ¿sí? Que es el mismo que nosotros teníamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con n6? ¿Sí? En este caso, el resto, n6 de 1/3, esto nos va a quedar menor que 1 sobre 7 factorial por 3 a la 6, que esto nos queda aproximadamente 2,7 por 10 a la menos 7, lo cual está bastante cerca, pero necesitaríamos un orden un poquito más. Y acá la idea es probar hasta que dé algo similar a lo que queremos nosotros. Entonces esto nos va a quedar el resto de orden 7 en 1/3 menor a 1 sobre 8 factorial por 3 a la 6, que esto nos queda aproximadamente como 1,1 por 10 a la menos 8. Entonces, esto sí es del orden que nosotros habíamos tenido en cuenta. Entonces, en definitiva, la consecuencia de esto es que el grado del polinomio, ¿sí? El grado de p de n de x tiene que ser 7, ¿sí? O tiene que ser el polinomio de orden 7 en Taylor, que es lo mismo. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y suscríbanse por favor para ver más trabajos como este. Muchas gracias.